Hola amigos, nos estamos esforzando al máximo para traerles este contenido solo para su entretenimiento. Si les gusta lo que ven, aquí tienen una oferta. En lugar de ofrecernos té, simplemente presionen el botón de suscripción. Es mucho más fácil, totalmente gratis y, honestamente, nos hace igual de felices. Comencemos la historia por ustedes. Mi vida comenzó como muchas vidas, cuando aún no sabes cuestionar el guión que te han dado. De niño, aprendí temprano que la aprobación se podía ganar siendo simple. No seas demasiado ruidoso. No seas demasiado sensible. No seas demasiado extraño. En mi familia, nadie decía esas reglas en voz alta, pero estaban en el aire como el clima. Las aprendiste viendo lo que se elogiaba y lo que se ignoraba. Las aprendiste cuando lloraste y alguien intentó arreglarlo diciéndote que pararas en lugar de preguntar por qué. Las aprendiste cuando te gustaba algo y luego veías la mirada en la cara de un adulto que te decía que te había gustado lo incorrecto. No era miserable. Eso es importante. Tenía amigos. Me reí. Practicaba mal los deportes, pero con la suficiente dedicación como para que me invitaran a volver. Hice lo normal. Eso hacía que los adultos asintieran con aprobación. Si me hubieran preguntado a los 16 años quién era, habría dicho cosas que sonaban a currículum. Trabajadora, leal, tranquila, buena chica. Lo habría dicho en serio. También habría omitido cosas. No porque ocultara un plan secreto, sino porque aún no sabía que algunas partes de uno solo se hacen visibles cuando dejas de controlar tu vida como una lista de verificación. Sin embargo, había pequeños momentos casi invisibles, para los que no tenía palabras. Como la suavidad de ciertas prendas, no solo por fuera, sino por cómo parecían relajar el cuerpo. O como a las chicas de mi clase parecía permitírseles expresarse de maneras por las que a los chicos se les castigaba. Ser tiernas, ser artísticas, ser inseguras sin que me llamaran débiles. A veces notaba la diferencia y sentía una punzada de envidia que no encajaba en ninguna categoría que yo conociera. No se trataba de querer ser otra persona. Exactamente. Se trataba de querer que me permitieran, querer permiso para ocupar espacio emocional sin que fuera una exhibición de rudeza. Mantuve esa punzada archivada bajo pensamientos aleatorios. Como archivas cualquier cosa que pueda complicar tu lugar en el mundo. Construí una vida que tenía sentido para los demás. Fui a la escuela, encontré trabajo, mejoré en mi competencia. La competencia se convirtió en mi escondite. Si hacía todo bien, me presentaba, pagaba las facturas, me ocupaba de las responsabilidades, entonces nadie me haría preguntas más profundas. Ni siquiera yo. Luego conocí a mi pareja y, por primera vez, la versión de mí que había estado presentando al mundo comenzó a sentirse menos como una máscara segura y más como una habitación estrecha. No fue porque mi pareja exigiera nada. En todo caso, fue la primera persona con la que estuve que parecía genuinamente curiosa por lo que sentía, no solo por lo que hacía. No nos enamoramos de una manera cinematográfica. Fue más lento que eso. Primero nos hicimos amigos. Aprendimos los ritmos del otro, las pequeñas señales que indicaban estrés, alegría o la necesidad de silencio. Discutimos, pero nos arreglamos. Compartimos tareas, compartimos preocupaciones, compartimos largas conversaciones que derivaron en el tipo de silencio que no es vacío, sino cómodo. Si me hubieras preguntado entonces si tenía problemas de identidad, me habría reído. Habría dicho que estaba bien. Habría querido decir que estaba funcionando. Funcionar no es lo mismo que ser conocido. El cambio no sucedió con una revelación dramática. Sucedió con una noche común y corriente que me puso de los nervios porque fue muy suave. Llevábamos un tiempo juntos, lo suficiente como para conocer los hábitos del otro. Estábamos doblando la ropa, una de esas tareas poco glamurosas que, de alguna manera, se vuelven íntimas cuando vives con alguien. Yo estaba en mi modo habitual, eficiente, callada, terminando. Mi pareja tarareaba. En un momento dado, me mostraron una prenda, algo suave, ligero, de esas telas que parecen hechas para perdonarte el cansancio. Y dijeron con naturalidad, esto te quedaría bien. Me reí automáticamente, no porque fuera gracioso, sino porque eso era lo que hacía mi cuerpo cuando algo amenazaba los límites de la habitación que había construido. Hice una broma. Creo que dije algo como, sí, claro, y empezaré un blog de moda. Mi pareja no se rió con sarcasmo. Simplemente me miró, tranquilo, sin bromear, y dijo, no bromeo. Creo que podría sentarte bien. No tienes que hacer nada que no quieras. Solo me pregunto si te gustaría. Esa fue la primera vez que sentí esa extraña combinación de ser vista y sentirme aterrorizada. Es difícil explicárselo a alguien que no lo ha sentido. El terror no era la ropa en sí, sino lo que implicaba la sugerencia.
Que podría haber una puerta dentro de mí que nunca había abierto y que alguien más había notado su contorno. Dije que no, no con enojo, sino rápidamente. Mi cerebro me ofreció razones como una máquina expendedora. No soy yo. La gente me juzgaría. Es extraño. Es innecesario. ¿Para qué complicar las cosas? Dije, eso no es lo mío, e intenté seguir adelante. Pero el momento no se apagó en mi interior. Siguió resonando. No porque de repente quisiera cambiar mi vida de la noche a la mañana, sino porque la sugerencia había reorganizado mi percepción de lo posible. Mi pareja no lo había dicho como un reto. No lo había dicho como una trampa. Lo había dicho como si me ofreciera un vaso de agua cuando no me di cuenta de que tenía sed. Durante unos días, actué con normalidad y me sentí de todo menos así. Me sorprendí pensando en esa tela, en su suavidad, en la idea de poder sentirme bien de otra manera. Luego me avergonzaba pensar en ello. La vergüenza es como un reflejo. Se activa incluso antes de decidir qué creer. Es un viejo sistema de alarma instalado por otros. No le conté a mi pareja lo que me pasaba por la cabeza. No quería hacerlo real. En cambio, me puse un poco más tensa, un poco más distraída. Mi pareja se dio cuenta, por supuesto. No insistieron. Me preguntaron si estaba bien. Dije que sí. Funcionando. La siguiente vez que salió el tema, fue aún más normal. Estábamos viendo un programa. Algo con un personaje que jugaba con la presentación de género sin que se considerara un chiste. Mi pareja dijo, me gusta eso. La confianza, la honestidad. Luego me miró y añadió en voz baja, creo que te verías guapísima si alguna vez quisieras intentarlo. Esa palabra, guapísima, me impactó más de lo esperado. Los hombres como yo crecen entrenados para perseguir ciertos cumplidos y rechazar otros. Guapo, fuerte, capaz, guapa está codificado como territorio prohibido. Como entrar en una habitación que te han dicho que no es para ti. Escucharlo con sinceridad, sin burla, me creó un dolor inesperado. Dolor por todas las formas en que me había limitado antes de darme cuenta. Esa noche finalmente admití algo pequeño. No toda la verdad porque aún no lo sabía. Pero dije que no lo sabía. Me pone nerviosa. Mi pareja asintió como si le acabara de decir el tiempo. Tiene sentido. Dijeron, podemos ir despacio o no ir. Solo quiero que tengas opciones. Opciones. De eso se trataba realmente. Ni ropa, ni etiquetas, ni elecciones. El primer paso se dio un fin de semana en el que teníamos el apartamento para nosotros solos y sin planes. Mi pareja me preguntó de nuevo con delicadeza si quería probar algo pequeño. No sacaron nada espectacular. Nada de disfraces, nada de actuación, solo una prenda sencilla que podía pasar por unisex si no se le daba demasiada importancia. Me la ofrecieron como si no fuera para tanto. Me temblaron un poco las manos al cogerla. Eso me sorprendió. Había hecho cosas mucho más difíciles en la vida. Había hecho exámenes, había hecho entrevistas de trabajo, había gestionado crisis. ¿Por qué un trozo de tela me aceleraba el corazón? Porque no era tela. Era permiso. Era riesgo. Era la posibilidad de descubrir algo sobre mí que quizá no pudiera volver a guardar en la caja. Fui al dormitorio a cambiarme, cerrando la puerta como si me escondiera de un jurado invisible. Recuerdo estar allí de pie, mirándome en el espejo, medio desnuda, sintiéndome ridícula, culpable y curiosa a la vez. Me puse la ropa y esperé la oleada de vergüenza. Llegó, pero no fue lo único. Eso llegó. También sentí una silenciosa sensación de alivio que no esperaba. Dejé caer los hombros. Mi respiración se hizo más lenta. No fue mágico, no fue como una transformación de película, sino como quitarse unos zapatos demasiado apretados y darse cuenta de que había estado soportando la incomodidad durante años sin darme cuenta. Me miré fijamente e intenté identificar lo que sentía. No pude. Simplemente sabía que era real. Cuando volví a salir, mi pareja no aplaudió ni chilló. No lo trató como un entretenimiento. Sonrió cálidamente y dijo, ¿cómo te sientes? Esa pregunta, ¿cómo te sientes?, se convirtió en la pregunta central de mi vida después de eso. No cómo te ves. No qué pensará la gente, no qué significa esto en un titular. ¿Cómo te sientes? Dije, raro, pero más o menos bien. Mi pareja dijo, bueno, es un buen comienzo. Hicimos té. No hablamos de nada. Dejamos que fuera normal. Esa normalidad fue la parte más radical. Le dijo a mi sistema nervioso que esto no era una crisis. Fue simplemente una nueva verdad que se permitió existir. Después de eso, los cambios fueron pequeños. Tan pequeños que si intentaras trazarlos en una línea de tiempo, podrías no verlos. Pero dentro de mí, cada ese pequeño paso fue una negociación con el miedo.
Probé una camisa diferente, luego una tela más suave, luego algo inequívocamente diseñado para una figura femenina, y sentí que la vieja vergüenza volvía a aflorar, con fuerza y rapidez. Mi pareja no discutió con mi vergüenza. No me dijo que simplemente tuviera confianza. Me hizo preguntas. Me escuchó. Me ayudó a separar el miedo al juicio de la experiencia real en mi cuerpo. Esa fue la primera lección educativa que aprendí de forma profundamente personal. Los sentimientos son datos, no veredictos. La vergüenza se siente como un veredicto, como si el universo te estampara algo equivocado en la frente, pero normalmente son solo datos sobre lo que te enseñaron a temer. Empecé a prestar atención a cuando me sentía más en paz. No siempre era cuando vestía diferente. A veces era cuando me permitía ser emocionalmente abierta. Cuando hablaba en un tono más suave, cuando me permitía admitir la incertidumbre en lugar de forzar una respuesta. A veces la ropa era solo una puerta a un permiso mayor para dejar de representar la versión de masculinidad que había heredado. También hubo momentos difíciles. Yo atraparía mi reflexión inesperada y pánico, pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿En quién me estoy convirtiendo? Me preocupaba estar traicionando a mi yo pasado. Me preocupaba estar convirtiendo a mi pareja en terapeuta en lugar de pareja. Me preocupaba estar permitiéndome algo irresponsable. Así que establecimos reglas. Puede que suene poco romántico, pero era saludable. Acordamos que esta exploración no se usaría para evadir responsabilidades. Acordamos que revisaríamos la carga emocional. Acordamos que la honestidad importaba más que el impulso. Si me sentía abrumada, hacíamos una pausa. Si mi pareja se sentía insegura, hablábamos. Esa fue la segunda lección importante. La exploración de la identidad no es una excusa para abandonar la responsabilidad. Es una razón para practicarla con más cuidado. En algún momento, mi pareja dijo algo que la enmarcó de una manera que me hizo exhalar. Dijeron, todavía no tienes que decidir qué significa esto. Simplemente puedes observar lo que es verdad. Observa lo que es verdad. No decidir quién eres. No elegir una etiqueta, no. Anunciar una nueva identidad al mundo, simplemente observar. Empecé a notar patrones. Noté que cuando me vestía de manera más femenina en casa, me movía de manera diferente. No exagerado, no teatral, solo menos blindado. Noté que era más amable conmigo mismo. Noté que mi ansiedad disminuía los días en que me permitía ser esa versión de mí en privado. También noté que el miedo no desaparecía. Cambió de forma. Se volvió menos sobre el espejo y más sobre el mundo. Porque el mundo es donde viven las consecuencias. La primera vez que tuvimos que interactuar con alguien mientras aún tenía rastros de ese yo privado en mí, tal vez un sutil cuidado de las uñas, tal vez un corte de ropa ligeramente diferente, tal vez un peinado más suave, sentí como si me hubieran encendido un foco. Nadie dijo nada. Ese era el punto. Nadie tuvo que decir nada para que mi cerebro lo imaginara todo. Más tarde, cuando nos reunimos con amigos para cenar, pasé la mitad de la noche observándome. ¿Me estaba sentando mal? ¿Estaba haciendo mal los gestos? ¿Tenía mal la voz? Me di cuenta de cuánta energía siempre había gastado vigilándome a mí mismo, incluso antes de que todo esto comenzara. La exploración no creó el miedo. Lo reveló. Una noche, después de una de esas salidas sociales, le dije a mi pareja, no puedo con esto. No soporto la atención. Mi pareja me respondió, pero no recibiste atención. Le dije, no es lo que se siente. Asintieron. Sé que tu cerebro intenta protegerte. Podemos ir a tu ritmo. Ese ritmo era lento, más lento que la versión de esta historia que algunos esperan. No hubo saltos repentinos. Hubo semanas en las que nada cambió. Hubo semanas en las que retrocedí, guardándolo todo y diciéndome que se había acabado, solo para sentir una tristeza sorda que me decía que mentía. Luego, gradualmente, el enfoque pasó de la ropa a la identidad en un sentido más profundo. Empecé a hacerme preguntas que nunca me había hecho con seriedad. ¿Qué partes de mí eran auténticas y qué partes eran estrategias de supervivencia? ¿Cuándo aprendí que la debilidad era peligrosa? ¿Qué significaba ser hombre para mí, aparte de lo que me habían dicho? Si eliminaba las expectativas de los demás, ¿qué elegiría? Esas preguntas no tenían respuestas claras. Producían dolor porque explorar la identidad con honestidad es confrontar las formas en que te has abandonado a ti mismo para ser aceptable. Lloré a mi yo más joven, que había sentido esa punzada de envidia y la había enterrado. Lamenté los años que pasé pensando que estaba bien cuando en realidad solo era obediente. Por aquella época, mi pareja me sugirió algo que me asustó más que la ropa. Me dijo, ¿qué tal si hablamos de esto con alguien, con un terapeuta? No porque estés rota, sino porque mereces apoyo. Mi primera reacción fue defensiva. Sentí que la terapia era como admitir un problema.
Pero la verdad era que cargaba con más de lo que podía soportar sola. Así que acepté. La terapia no me dio una etiqueta. Me dio herramientas. Me ayudó a identificar la diferencia entre identidad y presentación. Me ayudó a comprender que explorar la feminidad no significa automáticamente que intentes convertirte en otra persona. Puede significar que estás integrando lo que te enseñaron a reprimir. Me ayudó a examinar mi ansiedad y la forma en que mi cerebro catastroficaba las consecuencias sociales. Me ayudó a practicar el respeto por mí misma de una forma que no conocía. Establecer límites, comunicar necesidades, tolerar la incomodidad sin pánico. Una de las cosas más importantes que dijo mi terapeuta, algo que escribí después, fue que la autenticidad no es lo mismo que la impulsividad. Ser fiel a una misma no significa hacer todo lo que sientes de inmediato. Significa alinear tus acciones con tus valores, no con tu miedo. A veces eso significa dar un paso adelante. A veces significa hacer una pausa para construir estabilidad primero. La estabilidad importaba porque mi vida no existía en el vacío. Tenía familia. Tenía compañeros de trabajo. Tenía una comunidad que me conocía de una manera durante años. Cada paso hacia ser más abiertamente femenina, incluso en pequeñas cosas, conllevaba la posibilidad de malentendidos, chismes, rechazo. Aquí es donde la historia se vuelve más pesada. No porque sucediera nada dramático, sino porque tuve que enfrentar decisiones éticas reales. Existe el mito romántico de que el autodescubrimiento siempre es liberador y aplaudido por todos a quienes amas. La vida real es más caótica. Cada persona tiene sus propios miedos, sus propias creencias, sus propios límites. Y no puedes controlar sus reacciones, solo tu honestidad y tu cariño. Empecé con el apoyo de mi pareja y un amigo de confianza. Elegí a ese amigo porque era amable y porque había demostrado en otras situaciones la capacidad de escuchar sin hacer que todo girara en torno a sí mismo. Les dije en voz baja, mientras tomábamos café, que había estado explorando mi lado más femenino en casa, que me ayudaba a sentirme más completa y que tenía miedo. Mi amiga parpadeó y dijo, «Gracias por decírmelo». Y luego preguntó, «¿Qué necesitas de mí?». Casi lloré en ese momento, no por el dramatismo, sino por ser un ejemplo sencillo de empatía. Pregunta qué necesita la persona. No interrogues, no aconsejes, no hagas bromas para aliviar tu propia incomodidad. Simplemente pregunta. No todos reaccionaron así. Cuando finalmente se lo conté a un familiar, a alguien a quien quería, a alguien cuya opinión aún tenía el poder de hacerme sentir como una niña otra vez, se quedaron en silencio, como si se les cerrara una puerta. No gritaron. No me repudiaron. Simplemente me miraron confundidos y dijeron, «¿Por qué harías eso?». «No lo sé». ¿No es otra cosa? Intenté explicarles, pero me di cuenta de que intentaba ganar un juicio, no compartir mi verdad. Seguí diciendo lo que no era. No es esto. No es aquello. No es una broma. No se trata de llamar la atención. Cuanto más hablaba, más abrumados parecían. Después, me sentí culpable. Quería entender rápidamente, para tranquilizarme, para hacerlo fácil. Pero comprender es un proceso, no un cambio. Me recordé algo que había aprendido en terapia. Soy responsable de ser honesta y respetuosa. No soy responsable de gestionar las emociones de otra persona. Aún así, me importaba. Así que lo intenté de nuevo más tarde, con más suavidad. Reconocí su confusión. Les dije que no les estaba pidiendo que usaran palabras perfectas. Les estaba pidiendo que siguieran viéndome como yo. Les dije que esta exploración había ayudado a mi salud mental, que me había hecho más paciente, más presente emocionalmente, no menos. Esa conversación no terminó con un abrazo cálido y cinematográfico. Terminó con una aceptación cautelosa y mucho silencio después. Pero el silencio no era un castigo. Era procesamiento. Y aprendí algo más. A veces el amor se parece a alguien que se queda en la habitación contigo incluso cuando no comprende del todo. En el trabajo, mantuve la privacidad durante mucho tiempo. No porque me avergonzara, sino porque mi lugar de trabajo no era el lugar donde me sentía más segura experimentando. Esta fue otra lección ética, protegerme. No hay moraleja un trofeo por salir del armario en todas partes. La seguridad importa. La estabilidad importa. Hay que elegir los espacios. Pero la vida privada tiene sus propias presiones. Con el tiempo, mi pareja y yo empezamos a renegociar nuestra relación. No de forma sexualizada, sino en las formas cotidianas que definen una relación. ¿Quién hace qué? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo demostramos cariño? Me di cuenta de que quería ser más abiertamente cariñosa. Quería cocinar más, recibir a los demás, crear un hogar que se sintiera cómodo en lugar de simplemente funcional. Siempre había sido capaz de esas cosas, pero las trataba como tareas.
Ahora las sentía como una forma de expresarse. Mi pareja también lo notó. Una noche me dijo, pareces más feliz, más ligera. Le dije, siento que por fin me estoy permitiendo existir. Me preguntó, ¿quieres cambiar cómo te ven en nuestra relación? Esa pregunta contenía ternura y peso. Porque cambiar cómo te ven es cambiar la historia que han estado contando juntos. Tenía miedo de pedir demasiado. Tenía miedo de decepcionarlos. Temía que mi exploración finalmente revelara una incompatibilidad que no pudiéramos superar. Así que hablamos despacio. Hablamos de lo que se sentía bien y lo que daba miedo. Hablamos del lenguaje. Hablamos de roles, pero fuimos cuidadosos con esa palabra porque los roles pueden convertirse en jaulas si no prestas atención. El punto no era cambiar un guión rígido por otro. El punto era construir algo que encajara con nosotras. Hubo momentos en los que me di cuenta de que había internalizado un extraño tipo de prejuicio. Pensaba que la feminidad significaba debilidad, dependencia o frivolidad. Aunque no creía eso conscientemente sobre las mujeres, una parte de mí lo había absorbido. Así que cuando sentí que me inclinaba hacia la feminidad, otra parte de mí entró en pánico. ¿Te estás volviendo menos capaz? ¿Estás renunciando a tu fuerza? La verdad era lo contrario. Me estaba volviendo más fuerte, pero no de la manera que me habían entrenado para admirar. Estaba fortaleciendo mi resistencia emocional. Estaba aprendiendo a aceptar la incomodidad sin convertirla en ira. Estaba aprendiendo a pedir lo que necesitaba sin disculparme por existir. Ese tipo de fuerza no es ruidosa. No gana discusiones. Hace que las relaciones sean habitables. A medida que los meses se convirtieron en años, mi presentación en casa se fue haciendo más consistentemente femenina. No siempre, no como regla, sino como una preferencia. Aprendí que telas calmaban mis sentidos. Aprendí que colores me tranquilizaban. Aprendí que mi cuerpo no era un enemigo al que disciplinar, sino un hogar que cuidar. Aprendí que el cuidado personal podía ser una forma de respeto en lugar de vanidad. Y con cada paso, me enfrentaba a la misma pregunta de una forma nueva. ¿Se trata de esconderse o de elegir? Cuando me vestía de forma más masculina para ciertas reuniones familiares, ¿me estaba traicionando a mí misma o estaba tomando una decisión estratégica sobre seguridad y amplitud emocional? Aprendí a no juzgarme con dureza. La identidad no se prueba con sufrimiento. A veces, lo más valiente que puedes hacer es elegir la opción que te mantiene lo suficientemente estable como para seguir creciendo. Sin embargo, hubo un punto de inflexión que sí sentí como si cruzara la línea. No fue público. Fue entre mi pareja y yo. Ocurrió cuando estábamos hablando del futuro, los planes a largo plazo, qué tipo de vida queríamos, qué tipo de hogar queríamos construir. Mi pareja dijo, cuando me imagino que somos mayores, no te imagino encogiéndote en un rol que te hace daño. Te imagino cómodo. Yo. Imagina que lo has visto. Me senté con ese cómodo visto. Esas eran las dos cosas que siempre había anhelado sin admitirlo. Se lo dije con cuidado. A veces pienso que quiero ser tu esposa. La palabra aterrizó en la habitación como un objeto frágil. No lo dije como una broma ni como una exigencia. Lo dije como una descripción de una orientación interior que no me había permitido nombrar del todo. No necesariamente sobre estatus legal, ni necesariamente sobre estereotipos, sino sobre una identidad relacional. Quería ser sostenida y reconocida de una manera femenina dentro de la relación. Quería que esa suavidad fuera honrada en lugar de ser tratada como un experimento temporal. Mi pareja no reaccionó con sorpresa. Parecía pensativa. Luego preguntó, ¿qué significa una esposa para ti? Esa pregunta nos salvó de convertir la palabra en un cliché. Lo pensé y me di cuenta de que no quería las cargas que las mujeres históricamente se han visto obligadas a soportar. No quería la sumisión como virtud. No quería que mi pareja se convirtiera en una autoridad. Quería reciprocidad. Quería devoción sin borrar. Yo quería poder dar y recibir cuidado sin las viejas reglas de género que regulaban el intercambio. Así que dije, significa que quiero ser tu pareja de una manera que me resulte sincera. Quiero sentirme hermosa en nuestra vida. Quiero construir un hogar contigo y no sentir que estoy fingiendo. Quiero ser amada sin tener que ser dura. A mi pareja se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, entonces, construyámoslo. Pero lo haremos de una manera que te mantenga a salvo y a nosotros sanos. Ese fue el comienzo de la integración. No el fin del miedo. El miedo no desapareció, sino el comienzo de vivir como una persona completa en lugar de dos mitades negociando una tregua. La integración se parecía a decisiones prácticas. Se parecía a descubrir qué nombre quería escuchar en privado. Se parecía a decidir si quería cambiar mis hábitos de aseo personal para siempre. Se parecía a aprender a responder cuando alguien hacía una broma informal sobre la masculinidad o la feminidad.
Se parecía a prepararse para las vacaciones, donde los familiares podrían hacer preguntas incisivas. Parecía como si eligiera comunidades de apoyo en línea y fuera de línea que no trataran la exploración de la identidad como una actuación, sino como un proceso humano. También parecía una responsabilidad. No quería que mi experiencia se convirtiera en una carga para mi pareja. Así que seguimos en contacto. Seguí en terapia. Me eduqué sobre las normas de género y cómo dañan a todos, no solo a quienes las rompen. Aprendí a disculparme cuando mi ansiedad me volvía egocéntrica. Aprendí a dar las gracias de una manera que no fuera una deuda, sino un reconocimiento. Con el tiempo, las personas más cercanas a nosotros se adaptaron. Algunos nunca lo entendieron del todo, pero aprendieron que la comprensión no era el precio del amor. El respeto sí lo era. Algunas relaciones se distanciaron. Eso dolió. No fingiré que no. Hubo noches en las que me quedé despierta repasando conversaciones, preguntándome si había arruinado algo para siempre. Pero también hubo sorpresas. Hubo personas que, al ver que no buscaba drama, se relajaron. Hubo familiares que empezaron a hacer preguntas con genuina curiosidad. Hubo amigos que me dijeron en voz baja que mi honestidad les daba permiso para ser honestos sobre sus propias luchas, incluso si sus luchas eran diferentes. Aprendí que la autenticidad puede ser contagioso, no porque esté de moda, sino porque les recuerda a las personas que no tienen que sufrir en silencio para ser respetables. Los cambios más profundos fueron internos. Dejé de medir mi valor por mi dureza. Empecé a medirlo por mi forma de vivir mis valores: amabilidad, responsabilidad, valentía, humildad. Me volví más paciente. Me convertí en una mejor oyente. También me volví más consciente de la crueldad informal que la sociedad dirige a cualquiera que se salga de las expectativas. Esa conciencia no me amargó. Me hizo reflexionar. Me hizo elegir mis palabras con cuidado, elegir mis batallas sabiamente y proteger mi salud mental sin endurecer mi corazón. Si estás escuchando esto y te preguntas cuál es el sentido de mi historia, quiero decir algo claro: no hay un único resultado correcto para la exploración de la identidad. No todos los que experimentan con la presentación querrán cambiar su vida. No todos usarán las mismas palabras. Algunas personas intentarán algo y se darán cuenta de que no es para ellas, y eso es igual de válido y saludable. El objetivo no es forzar una transformación. El objetivo es vivir con honestidad y respeto por uno mismo, reducir la vergüenza, aumentar la empatía y construir relaciones que puedan albergar la verdad sin colapsar. También quiero decir algo sobre el miedo, porque el miedo es lo que mantiene a la mayoría de las personas estancadas. El miedo te dice que si cambias, lo perderás todo. A veces el miedo tiene razón sobre el riesgo. El mundo puede ser duro, pero el miedo a menudo se equivoca sobre la certeza. Habla en términos absolutos: siempre, nunca, todos, nadie. La vida real es más matizada. Algunas personas te sorprenderán. Otras te decepcionarán. La mayoría estará demasiado ocupada con sus propias vidas como para escudriñarte tanto como imaginas. Y quienes sí te escudriñan, esas son las personas cuya aprobación siempre fue condicional de todos modos. En lo que me convertí al final no fue en un personaje. No me convertí en un espectáculo. Me convertí en una persona que dejó de huir de la debilidad. En mi vida privada, en mi hogar, en mi matrimonio, me convertí en el tipo de cónyuge que solía pensar que no podía ser. Si esposa es la palabra que mejor me define, es porque representa una especie de verdad relacional. Soy cariñosa. Soy emocionalmente presente. Soy devota. Me siento cómoda siendo vista como femenina por la persona que amo. Y sigo siendo yo misma. La misma mente, la misma historia, los mismos valores, solo que menos blindada. Todavía hay días en que capto un viejo reflejo surgiendo. Un impulso de esconderme, un impulso de hacer una broma, un impulso de minimizarme para que nadie pueda acusarme de ser demasiado. Cuando eso sucede, trato de tratar el reflejo con compasión en lugar de desprecio. Ese reflejo me mantuvo a salvo cuando no tenía mejores herramientas. Ahora tengo mejores herramientas. Puedo agradecerlo y elegir de manera diferente. También mantengo la perspectiva. Mi viaje no me hace moralmente superior. No me hace especial. Me hace responsable de cómo me muestro en el mundo. Me hace responsable de no proyectar mi dolor en los demás. Me hace responsable de ser sincera con las personas que amo. Y me hace responsable de recordar que cada persona que conoces lleva algo que no puedes ver. Si hay algo que desearía poder decirle a mi yo más joven, al niño que aprendió a ser simple para estar seguro, sería esto: no tienes que ganarte el derecho a estar completo. Puedes crecer a tu propio ritmo. Puedes ser cuidadoso y valiente a la vez. Y mereces relaciones donde la honestidad se reciba con curiosidad en lugar de castigo. Gracias por verme y pasar este tiempo conmigo.
Si esta historia te ayudó a comprenderte mejor a ti mismo o a los demás, no dudes en explorar más en el canal.